En Intereconomía, la tertulia capital. Con Rocío Monasterio, con Vicente Boceta, con Gaspar de Vicente, consultor de empresas y exdirector general de Navegación Aérea. ¿Qué tal, Gaspar? Muy buenos días. Muy buenos días. Pero que nos decía el exministro de Exteriores, ¿con qué te quedas? Pues yo al final, pero vamos, yo creo que la exposición que ha hecho de por qué hay que reorganizar el servicio exterior, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho. Hay que modernizar y adaptarnos a los tiempos. Ha dicho que en la India no hemos hallado los consulados, es de locos, pero en fin. Raúl Ramírez, abogado y analista político, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Ya hablábamos de ti antes, creo, por descarte, Sí. ¿no? Rocío era Sí. Raúl, ¿no? De que hablábamos de Trump y de las previsiones. Por alusiones. Y lo Por ilusionado que estaba. Hombre, pues la verdad que supongo que como el resto del mundanal, nunca he dicho mundo, ¿no? Yo creo que al final Trump, pues es evidente, ganó. Y lo que tenemos que ver es si el Trump que hemos visto en la campaña electoral va a ser el Trump presidente. Ya. Y si la política que va a llevar Trump es la política que tenía en el tiralíneas marcada. Y si, lo último que a mí me ha sorprendido mucho, esa necesidad de forjar su guardia petrolera en la propia familia, corresponde a una estrategia de desconfianza o corresponde a una estrategia de improvisación, porque igual ni él mismo pensaba que iba a ganar. Porque bueno, me extraña, ¿no?, esta forma de hacer ese gobierno tan lenta y sobre todo tan poco técnica, ¿no? Bueno, hay lo que hay, como decía otra persona que yo jamás recordaré como buen presidente, el señor Obama, creo que ha sido un desastre. Su mérito fue ser de color y ya está. Entonces, bueno, pues esperemos que el pueblo norteamericano, por lo menos en esta vez, ya que ha permitido 8 años tener a un señor que no ha hecho absolutamente nada, ni fuera ni dentro del país, pues por lo menos con el señor Trump, ya que lo ha elegido, veamos si el señor Trump es capaz de entender a su electorado y sobre todo, como me preocupa, aquellos que la mitad del país que no le llegaron a votar, que son los que tiene que entender. La diferencia entre lo que ha dicho y lo que haga Trump, Vicente, va a estar que la llegada del republicano a la Casa Blanca sea una buena o una mala noticia para Europa, como nos decía Margallo ahora, ¿no? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, el señor Margallo ha dicho algunas barbaridades, tales como acusar, con toda la razón, de que está en contra del tratado del Transpacífico, Sí, de libre comercio. pero ha matizado, desde el principio Trump dijo Transpacífico, por la política comercial de China, con lo cual los chinos ya empiezan a tentarse la ropa. Y respecto al del Atlántico, quiero recordar al señor Margallo que los primeros en oponerse al Tratado Atlántico han sido Francia y otros países europeos. Por lo tanto, antes de lanzar la piedra antes de mirar la paja en el ojo ajeno hay que ver el suyo. Y luego le ha dicho que se ha puesto a decir tonterías sobre el Brexit. Y dice que estaba yo en contra del Brexit, pero que no me diga que es que estaban los británicos en contra de las reglas comunes. Sí, las intervencionistas de la política socialdemócrata europea, y que están en contra de rescatar a los países en peligro. No, están en contra de tirar el dinero en países absolutamente irresponsables como eran Grecia, Portugal y por el momento, por lo que estamos viendo, España, porque hay que ver la postura del PSOE y de las comunidades autónomas. Y la defensa atlántica, oiga, los ingleses siempre han invertido mucho más en defensa que el resto de los países. España no llega al 0,5% del PIB. O sea que vamos a matizar todo eso que ha dicho respecto a Europa. Es decir, señores, Europa, lo que es absurdo es que si ha fracasado la política socialdemócrata en Europa, digamos, pues voy a insistir más. Y eso es lo que están haciendo todas estas personas. Con lo cual, el proteccionismo de unos, oiga, es la respuesta al proteccionismo de otros. La manipulación comercial y de la moneda de China, pues alguien tendrá que ponerle un freno. Entonces y respecto a la política inmigratoria que ha dicho sobre los musulmanes, dijo que los musulmanes que quisieran entrar tendrían que pasar un test. Y estoy totalmente de acuerdo, porque resulta que si bien no todos los musulmanes son terroristas, pero mire usted qué casualidad, todos los terroristas son musulmanes. Entonces vamos a poner un frenito. Y no dice nada de la muralla esa con México, que estoy de acuerdo que es absurdo, pero oiga, que llevan 200 kilómetros de muralla construidos por el señor Clinton y el señor Obama y nadie ha dicho esta boca es mía. Es decir, vamos a matizar las cosas, ¿eh? Sí, yo creo que don Vicente lo ha clavado. Ahora pretenderán adjudicar los fracasos de la socialdemocracia en Europa al auge del populismo. Entonces están todos en ese discurso.
¿no? Y el señor Trump, yo creo que lo que va a hacer como buen negociador, y hay que entender que él es un empresario, no es un político, lo que hace es anclar la negociación. Ancla la negociación y luego retrocede. Entonces ha lanzado 7 puntos, de los cuales ha anclado y luego hará pues una parte de ellos. Y así hay que entenderlo, ¿no? Y luego me hace mucha gracia que los medios de comunicación no solo se han equivocado de una forma, vamos, estrepitosamente, y han hecho un ridículo brutal la mayoría de los medios de comunicación, sino que una vez que ha ganado Trump seguían intentando desmontarle con falacias, porque las portadas que hemos visto en España son vergonzosas. Y la reacción de nuestros políticos es vergonzosa, porque el PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, etcétera, lo mínimo que tenían que hacer es estar calladitos una temporadita calladitos, porque han hecho un ridículo brutal, empezando por el Partido Popular no mandando delegados a la convención republicana. Entonces, vamos a intentar ser coherentes, por lo menos admitir la gran equivocación y intentar entender también que esto ha sido un grito de los americanos en busca de libertad. Es un grito de rebeldía contra el sistema, contra las redes clientelares, contra un Estado o un gobierno corrupto o una serie de políticos corruptos. Eso es lo que han votado. Y han preferido arriesgar su voto a un señor que no conocen cuál va a ser su política, antes de consolidar y de seguir con la política ya conocida, que es la política del sistema. En Europa, además, que hay muchas incertidumbres, Gaspar, a ver lo que hace Trump y a ver lo que hacemos nosotros, que estamos todavía a medio camino, como hablábamos con Margallo. Unión bancaria, unión política, unión fiscal, las pensiones, los refugiados, el Brexit, elecciones en Francia, referéndum en Italia. Uf. Sí, buen panorama nos espera. Pero sobre todo lo que está demostrándose es que la gente está harta, pero está harta de la casta política, de la clase política. Pero sobre todo una cosa que con la crisis que se inició en el 2007-2008, pues todo el mundo ha tenido que ver reducida pues sus rentas, salvo la casta política, que había seguido siendo incrementada. Y claro, en ese mismo tiempo en que la gente está sufriendo en su ingreso, está sufriendo esta situación, pues se sigue dando carta blanca y de funcionamiento, y que hay que admitir a refugiados y que para el frente, claro. Que hay que hacer el reparto de todos nuestros bienes, que hay que ayudar, y el ciudadano de a pie se encuentra que le están crujiendo por todos lados, como aquí hemos pasado la experiencia de España desde 2008, que nos han crujido por todos lados a la clase media, pero además que eso es una cosa que es inagotable y que sigue, claro. Ahora hace un momento sobre la negociación de los presupuestos, a mí no me preocupa si los presupuestos se aprueban, esa es la asignatura más fácil de todas. ¿Se va a aprobar a base de ceder qué? Es lo que me empieza ya a preocupar, ¿qué es lo que se va a ceder? Se cede temas económicos, bueno, bien, no me preocupa tanto, me preocupan más otros temas, las cesiones que confrontan ya con la formación de lo que es el Estado español. Y entonces, efectivamente, esas cesiones es nuevamente sacudir a la clase media, que es el que paga los impuestos. Las clases altas se consiguen escapar siempre de los salarios fiscales. Las clases bajas, esos no pagan impuestos, es decir, quien paga los impuestos en España es la clase media, como siempre. Y entonces a eso lo siguen crujiendo. Es de esperar y es normal que la gente vote. En Estados Unidos, quien ha votado a Trump es la gente que últimamente no estaba votando. Y ahí vemos en zonas que tradicionalmente han sido siempre de los demócratas en su votación, pues han pasado a votar a Trump. ¿Por qué? Porque en las ciudades industriales han dejado de ser industriales. Han sacudido estopa por todos lados. Esa es la clase media baja, pero que la han sacudido. Y yo creo que esa es la preocupación que tenemos y debemos de tener todos. Y aquí en España no van a volver a crujir otra vez a la clase media. Nos dirán, no, si no va a subir el IRPF ni el IVA. No, simplemente los impuestos especiales, es decir, la gasolina y el tabaco. El tabaco, bueno, ya los que no fumamos nos da igual. Pero bueno, pero es un síntoma que siguen, y al final es que del bolsillo de los españoles va a seguir saliendo dinero. Y sin embargo, no se reduce nunca el gasto que corresponde a la clase política. ¿Cuánto te preocupa Europa, Raúl? Hombre, en la medida en que somos europeos y que estamos muy vinculados al mercado europeo, somos miembros de él, pues nos tiene que preocupar mucho, ¿no? Pero me preocupa sobre todo no tanto lo que haga Europa, sino lo que nosotros hagamos dentro de Europa, ¿no? Yo creo que ha llegado un poco el momento. Yo creo que el tema de Trump está relativamente agotado. Están los que evidentemente nos sorprendió su victoria, y luego están los que siempre se suben al carro de la victoria. O sea, nunca
se equivocan. Entonces, dentro de esas no equivocaciones, creo que Trump tiene como varios misterios, por mi parte, que tiene que definir. Las medidas proteccionistas, yo estoy de acuerdo en el planteamiento, que es lógico. Es decir, yo creo que la corriente populista se ha americanizado, es una fórmula también de una protesta que habéis puesto en la mesa, y es verdad, sobre las medidas europeas, o sobre todo esa crisis, cuál ha sido el efecto de la población norteamericana desde el 2008 hasta ahora, ¿no? Cómo se ha ido viendo con esa rebelión contra el establishment, como definían nuestra casta. O sea, parece que esto de Podemos han inventado la palabra, es una traducción vulgar. Y ha tenido ese apoyo en Trump, pues como esa persona que viene a las instituciones. Me recordaba en su día un poco, salvando las grandes distancias, a Gil, lo que tuvo Gil en su momento en España, ¿no? Una persona un poco que se enfrentaba al sistema, que recogía un malestar, que hablaba siempre un punto de vista empresarial, que digamos el vocablo político lo abandonaba, ¿no? Gestionaba como intentaba gestionarlo. Entonces, salvando las distancias, he visto ese perfil. A mí Trump me preocupan dos cosas, ¿no? Sus medidas proteccionistas, sobre todo en un sector dentro de Estados Unidos muy importante como es el automovilístico. Hay que tener en cuenta que sobre todo los acuerdos de NAFTA, que protegían mucho el ya estrangulado mercado automovilístico norteamericano como una base de la industria local, habrá que ver cómo gestiona eso. Y segunda parte será los tipos de interés de la reserva, ¿no? Cómo juegan en su favor o en su contra. Si ahora traducimos eso al otro lado de Atlántico, pues lo que me preocupa es el entendimiento sobre todo de los mercados internos. Yo creo que al final la bolsa norteamericana, si le estaban dando una tasa de crecimiento de 1.2, 1.3, un escenario con las medidas republicanas, que eso se traduzca en que dentro de las medidas republicanas el propio Trump esté de acuerdo es una. Yo creo que también tiene un ejercicio primero de normalización interna dentro de lo que es el concepto republicano, ¿no? Y en Europa, pues en Europa me preocupan tres cosas. Ha hecho una cosa el exministro que a mí me ha encantado, ¿no? En política las cosas, si las dejas, se quedan donde las dejas, ¿no? Y siempre hay que retomarlas desde el punto. Yo creo que el tema de las misiones nunca ha estado resuelto y hay que resolverlo. El tema de la educación, nos enfrentamos ahora con él, jamás ha estado resuelto, ni por unos ni por otros. Todo el que ha llegado y el que ha querido llegar y nunca ha podido, siempre lo primero que hace es cargarse los 4 pilares básicos de la sociedad, que es la educación, la cultura. Entonces, obviamente, tendremos que afrontarlo de una manera mucho más constructiva y, sobre todo dentro de Europa, evitar que nos vuelva a ocurrir lo mismo. Es decir, los europeos no podemos ser diferentes en la singularidad. Es decir, yo entiendo que somos mercados muy distintos y las aportaciones que tenemos que hacer a ese mercado implican una reforma en profundo de lo que es la propia Unión Europea. Porque, como bien ha dicho no sé quién en esta mesa, que lo que ha sido Vicente, cuando esto se constituyó se hizo con calzador. Y no solamente la entrada, como decía el exministro del Reino Unido, la de España también fue muy forzada. Y la de Grecia lo hemos visto. Yo creo que esto implica revisar el ADN estructural de la propia Unión Europea, que hoy por hoy es más forzada que real. Y esto nos va a obligar a hacerlo, nos guste o no. Me da la sensación. Os voy a dar un minuto y os voy a pedir un ejercicio de creatividad esta mañana para tirar de refranero popular y que me digáis un refrán para hablar de los presupuestos. Sé que se han empezado a negociar y ayer Aitor Esteban volvió a hacer de las suyas en el Congreso. ¿Me contáis cuánto de fácil o cuánto de difícil? Os parecía que no va a ser muy complicado. Va a ser esto de sacar adelante los presupuestos. En Intereconomía, la tertulia capital. 8:45 minutos de la mañana, al menos en Canarias, tertulia capital. Vamos a hablar de los presupuestos. Ayer empezó a andar la legislatura con Ciudadanos, que se sumó al Todos contra el PP para frenar la LONCE, primer revés parlamentario para un gobierno que tiene como objetivo ese, sacar adelante las cuentas del Estado para el año que viene. Empezó ayer con una reunión entre el PNV y la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, reunión sosa en palabras de Aitor Esteban, que también volvió a tirar de refranero. Sigue la leña, y claro, esto y tampoco si pretenden leña y grano, no. O hay un cambio de actitud, o no vamos a entrar a negociar. Gaspar, tú decías que va a ser esto más fácil de lo que parece, ¿no? Lo de sacar adelante los presupuestos. No, yo creo que sí. El tema es cuánto nos va a costar. Se está chupado. Es que tiras de Porque cartera. costar o nos va a costar, ¿no? No, va a costar a los españoles, a la clase media, que es lo que pagamos más impuestos. Claro, más dinero que se va, que es a base de dinero, como se va a llegar a acuerdos. Y ojalá sea nada más dinero y no haya acuerdos que ya afecten a la política del Estado español. Pues eso es fácil, o sea, tirar de cartera y ya está. ¿Cartera? ¿Quién tiras de cartera? Pues de los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de la clase media, ¿no? Entonces aquí los decías de refranes, ¿no? Pues a ver, cuéntanos uno. Hombre, yo creo de dos. Hay una cosa clara que es lo que han ejercido siempre los catalanes muy hábilmente, el que no llora no mama, ¿eh? Y eso es fundamental. Y luego la segunda, que es para cualquier cosa que hay que tomar decisiones, es que las penas con pan son menos, ¿eh? Las dos definen muy bien lo que va a pasar. Rocío, tú eres optimista también. ¿Va a ser fácil? No, o sea, fácil, por supuesto. Aunque porque costoso. Están dispuestos, Gaspar, fácil, pero costoso, dispuestos a ceder. Quiero decir, lo que quieren es mantenerse en el poder y una vez más tomarán medidas que nos harán más desiguales a todos los españoles. No solo consolidarán
con el PNV el pufo vasco, sino que lo llevarán más allá todavía. Y no solo, y además de hacernos desiguales a todos los españoles, esto lo vamos a pagar todos de nuestro bolsillo, porque lo que tenemos que entender que esto no sale de las arcas públicas que paga alguien en la lejanía, no, es que cada decisión que toma o cada decisión que tome la señora de Santa María de cesión al PNV o a los nacionalistas, a los secesionistas catalanes, cada grano que le dé, ¿no? Claro, no, saldrá de nuestro bolsillo, del esfuerzo de todos los días, del fruto de nuestro trabajo, de lo que nos cuesta pagar impuestos y de lo que nos matamos a trabajar para conseguir cumplir con el señor Montoro, para que luego lo repartan, dando prebendas a los que nos extorsionan a los españoles, a los que son unos traidores, a los que quieren romper España, etcétera, etcétera, etcétera. Y así seguimos. ¿La cosecha, Vicente, va a ser positiva o no? ¿Va a ser buena este año? La de los presupuestos, digo, por seguir con lo de grano y el tractor. Bueno, vamos a ver, yo los presupuestos opino lo mismo que mis dos compañeros, que no se puede opinar de otra forma. Pero a mí me sorprende el énfasis en subir impuestos. Y sobre todo me sigue sorprendiendo la absoluta irresponsabilidad del Partido Socialista, o lo que queda de él, cuando Europa nos está pidiendo 5.000 millones de euros de ajuste, y estos señores dicen, no, más gasto, más madera. Las autonomías, nosotros queremos subir más. Y mientras tanto, la autonomía catalana, la señora Colau, dedica 25 millones de euros a crear una moneda. Muy bien, usted créela, pero entonces de lo que le demos de las autonomías le quitamos 25 millones. Si las cosas son fáciles, pero hay que tener voluntad política para hacerla y no la van a tener. Desde ese punto de vista, pues sí, los presupuestos saldrán por eso, porque va a ceder lo que haya que ceder y bajarse los pantalones ante los partidos nacionalistas. Pero desde luego va a ser la clase media y los impuestos. Y hasta ahora las únicas personas que han propuesto bajar los impuestos a la clase media, bajar los impuestos a las empresas, etcétera, ha sido precisamente nuestro ínclito Trump, que lo puede hacer además. O sea, yo he visto los números y es absolutamente factible. Y salen las cuentas. Raúl, terminamos. Bueno, vamos a ver dos cosas. La primera, este gobierno perfectamente puede hacer lo que han hecho otros, ¿no? Que es dar una patada hacia adelante y prorrogar la ley presupuestaria, que no es la primera ni la segunda vez que se ha hecho este país, y se quita el toro encima. Es una cuestión más política, es decir, un gobierno en minoría, un gobierno tiene que dar un mensaje de fortaleza y necesita para una ley presupuestaria de Estado, que es prácticamente cómo garantizarse por lo menos una legislatura medianamente seria. Es más una cuestión de política que económica. Dicho todo esto, hay un elemento clave que yo me enteré ayer, ¿no? Bueno, yo soy nací en Bilbao, tengo amigos en política allí. Claro, cuando comenté la salida de reunión con la vice, sí, pues me hizo una llamada y me dice, don Raúl, es que de fondo hay otra cuestión. Dice, anda, ¿y esto qué es? Pues mira, hasta ayer, y ayer es literal, el Partido Nacionalista Vasco contaba con la abstención de Bildu. Contaba con ¿Para los presupuestos? Exacto. Sí. ¿Qué ocurre? Pues que Bildu forma un acuerdo que ayer manifestamos en la mesa con el propio Podemos, donde las elecciones del País Vasco y sobre todo para los presupuestos generales votarán en contra. Eso que ha llevado a un cambio radical en la estrategia de negociación. ¿Y eso qué significa? Que al PP le va a venir mejor porque tendrá que dar algo menos de lo que tenía que dar. Lo veremos la semana que sin lugar a dudas. Rocío Monasterio, Raúl Ramírez, Vicente Boceta, Gaspar de Vicente. Pasar un feliz miércoles, y abrigaros, que va haciendo frío. Adiós. Adiós. Adiós.